El objeto del contenido de este vídeo es reflexionar sobre algo que nos concierne a todos, el mercado laboral en el que estamos inmersos, con mayor o menor satisfacción personal, laboral o remunerativa. Lo que se pretende con este vídeo es cuestionar la realidad del ámbito laboral, darle un enfoque crítico, ver las distintas caras de una misma realidad y, en definitiva, sacar a la luz ciertas realidades que a veces permanecen oscuras. El contenido del vídeo no representa un ataque al sistema actual de trabajo ni pretende herir susceptibilidad alguna. Su fin es puramente documental e informativo. Hechas estas consideraciones, ahora sí, dentro vídeo. Es aquel empleo tan carente de sentido que ni siquiera el propio trabajador es capaz de justificar su existencia, a pesar de que dicho trabajador se ve obligado a fingir que no es así. Si el lunes fuese a mi trabajo y descubriese que el edificio entero ha desaparecido, a la sociedad no le importaría lo más mínimo y a mí tampoco. Bastantes personas se sienten desgraciadas con su trabajo y ni siquiera saben muy bien explicarse por qué. Es decir, ya sabes, la sociedad te dice que deberías estar contento y hasta agradecido de tener un trabajo, y tú mismo lo piensas a veces, pero no puedes evitar sentirte atrapado. No puedes obviar ese rum rum que tienes en la cabeza de que estás literalmente atrapado en un trabajo que es inútil, pero en el cual tienes que fingir 5 días a la semana que no lo es. Sabes que es un trabajo que si desapareciera realmente nadie lo echaría de menos, pero tienes que fingir e incluso a veces intentar convencerte a ti mismo de que eso no es así. El trabajo por horas per se te obliga a ser ineficiente, es decir, tienes un trabajo que no eres libre de dejar una vez terminadas tus tareas, sino que necesariamente has de cumplir X horas ese día de trabajo, tengas trabajo o no lo tengas. Si no lo tienes, se te castiga con trabajo de relleno sin sentido, por lo tanto, para evitarlo, acabas fingiendo que trabajas cuando no es así. La simulación continuada y perpetua en el trabajo. Muchos trabajos requieren de cierto grado de fingimiento. Por ejemplo, un estudio sobre las auxiliares de vuelo de Delta Airlines descubrió que como parte de sus requisitos laborales, las auxiliares tenían que dedicar tanto esfuerzo a mantener una imagen de persona alegre y amigable que a menudo tenían dudas de quiénes eran en realidad y se sentían agobiadas. La ausencia de objetivos comunes. La ausencia de cualquier sensación de objetivo común en las empresas, públicas o privadas, tiende a producir un curioso fenómeno, que se magnifica en todos los malestares y resentimientos de la vida de oficina, en la que, en última instancia, todo se reduce a intrigas y politiqueos. El trabajador que se ve privado de una sensación de propósito experimenta una atrofia mental y física. Como me paso todo el día en un entorno de oficina esterilizado, tengo la mente demasiado anestesiada como para poder hacer otra cosa que no sea consumir redes sociales. La inversa relación entre utilidad del trabajo y sueldo. A trabajos más útiles para la sociedad, menor sueldo. Véase como ejemplo el personal de limpieza, el personal de recogida de basuras. Parece que en el ámbito laboral se establece un juego psicológico de gato y ratón, en el que el trabajador es el ratón que va modelándose a la situación y el empresario el gato que tiene que dejar claro quién manda. El autor del libro Trabajos de mierda dice que se debe a la proliferación de la economía de servicios, entendida como el auge del sector de la información desde 1950, y que se compone de trabajos administrativos, de consultores, oficinistas, contables, informáticos, financieros, compañías de seguros. Estoy convencido de que en el fondo esta tendencia a perpetuar los trabajos inútiles no es más que miedo a las masas, pues las masas son animales tan rastreros que si tuvieran tiempo libre serían peligrosas. Es más seguro mantenerlas ocupadas para que no piensen. George Orwell. Según David Graeber, el autor del libro Trabajos de mierda, una posible solución sería prescindir de esos trabajos inútiles para la sociedad que no se echarían de menos y que esas personas que se quedaran sin empleo pasaran a percibir una renta básica universal.
Según Juan Ramón Rayo, en el libro Contra la renta básica universal es una transferencia estatal de recursos de carácter universal e incondicional. Todos los ciudadanos la cobran por el hecho de ser ciudadanos y con independencia de sus circunstancias particulares. No se requiere ninguna condición para percibirla más que ser ciudadano. El caso de Suiza. Se llevó a cabo una propuesta de renta básica universal para su votación entre la población. El resultado es que el 80% de los suizos votaron en contra. La mayor parte de la población suiza entiende que dar dinero gratis no está bien y que hará a la población mucho más vaga. En el caso finlandés, se hizo un experimento de renta básica universal en una pequeña parte de la población. Las conclusiones fueron que habría que aumentar los impuestos a las rentas medias para hacer sostenible el sistema, y entonces se daría la paradoja de que algunos individuos pagarían más impuestos de lo que percibirían finalmente. El problema de base con la renta básica universal es que no se trata de una propuesta normal o estándar de reforma del sistema de bienestar, sino que requiere una reforma completa del sistema fiscal y de bienestar del país donde sea implantada. Añadir las serias dudas sobre que un país como España, con una deuda galopante y las altísimas cifras de paro, pueda asumir esta medida. Sin embargo, la renta básica universal planea sobre los países. El Foro Económico de Davos lleva años hablando de la renta básica universal como una medida necesaria y probablemente inevitable, poniendo como excusa la automatización y robotización del mercado laboral. Jeffrey Pfeffer, autor del libro El trabajo nos está matando, ha investigado el mercado laboral y ha llegado a conclusiones tan impactantes como que el sistema actual de trabajo enferma e incluso termina con la vida de las personas, que hay una excesiva carga laboral, que se trabajan demasiadas horas, que hay un enorme estrés en muchos trabajos y que todo ello ocasiona problemas de salud física y mental. Sus estimaciones apuntan a que el estrés está relacionado con la muerte anual de 120.000 trabajadores en los Estados Unidos y que el 50% de los días laborables perdidos por absentismo están relacionados con el estrés en el trabajo. Algunos factores de riesgo que ha identificado son trabajar a turnos, trabajar más de 40 horas a la semana, tener poco control sobre el propio trabajo y poco o nulo margen de decisión, etc. Ha identificado también que el estrés laboral es de lejos el principal tipo de estrés entre los adultos estadounidenses y que ha ido aumentando progresivamente. El 80% de los trabajadores que participaron en una encuesta afirmaron sentir estrés en el trabajo y que en torno a un 10% de los empleados afirmaron que en su lugar de trabajo hubo violencia o agresiones físicas derivadas del estrés. A estos datos, añadir que las direcciones de recursos humanos en las empresas y organismos públicos se limitan a realizar estudios de prevención de riesgos laborales para evitar sanciones, pero no se valoran los factores de estrés sobre el empleado. Bob Black, autor del libro La abolición del trabajo, pronuncia en dicho libro frases tan demoledoras e impactantes como estas. Trabajo por lo general equivale a empleo, es decir, a un trabajo asalariado, es decir, a venderse a uno mismo a plazos. Un trabajador es un esclavo a tiempo parcial. La degradación que la mayoría de trabajadores experimenta en el lugar de trabajo es la suma de humillaciones que cabe agrupar bajo el nombre disciplina. La disciplina es la suma de controles totalitarios que se ejercen en el lugar de trabajo. Vigilancia, trabajo repetitivo, cuotas de producción, fichar entradas y salidas. Somos lo que hacemos. Si hacemos un trabajo monótono, estúpido y aburrido, lo más probable es que acabemos siendo nosotros monótonos, estúpidos y aburridos. El trabajo explica mucho mejor el creciente cretinismo que nos rodea, mucho mejor que otros mecanismos de idiotización como la televisión. La gente cuya vida transcurre sometida a un control inflexible, entregada al trabajo en cuanto termina los estudios, está habituada a la jerarquía y se encuentra psicológicamente esclavizada. Su autonomía está tan atrofiada que el miedo a la libertad es una fobia. Cuando la tecnología productiva pasó de la caza-recolección a la agricultura y de ahí a la industria,
las habilidades y la autonomía humana disminuyeron y el trabajo y la dependencia aumentaron. Este autor plantea reducir la cantidad de trabajo ya que la mayor parte de los empleos actuales para él son inútiles. El autor no ve la renta básica universal o un subsidio como una solución, ya que esto para él implica una limosna dispensada por el Estado, que exacerba aún más la docilidad y sumisión del individuo. Propone un mundo sin dinero, ni trabajo asalariado, ni propiedad privada, con una actividad humana autónoma y en comunidad. Los autores coinciden en ver parte del sistema actual de trabajo como esclavizante, generador de problemas físicos y psíquicos en los empleados y además como un entorno tóxico y asfixiante. Sin embargo, difieren en las soluciones. Uno aboga por una renta básica universal y eliminación de los trabajos inútiles. Otros estudios revelan, sin embargo, que la renta básica universal es un sistema que se torna injusto. Otros indican que un subsidio o una renta básica es aún más degradante y pernicioso que un trabajo inútil. Otro autor establece una reestructuración del trabajo y una mayor implicación de las empresas y organismos públicos para crear un clima favorable al trabajador. En mi opinión, sí creo que hay legiones de trabajadores que los lunes van a trabajar con una pesada losa sobre sus hombros. De hecho, hay un síndrome, el Black Monday o lunes negro, que indica que los lunes por la mañana se producen más infartos que cualquier otro día de la semana, supuestamente ante la perspectiva de tener que volver al trabajo después del fin de semana. Creo también que el sistema perfecto no existe, a no ser que creas en utopías abolicionistas, pero sí es posible una mejor manera de hacer las cosas. Una reestructuración del sector laboral, primando los empleos útiles, redefiniendo el papel del trabajador en la empresa, valorando su satisfacción, cuidando el capital humano, valorando el trabajo desarrollado, implicando al trabajador en la dinámica de la empresa, mejorando sueldos y jornadas, desterrando el sistema de calentar el asiento y el trabajo por horas per se, mejorando el trabajo a turnos, favoreciendo la conciliación de la vida laboral y familiar. Sin embargo, parece que el rumbo del mercado laboral no pasa por ahí y según un artículo de Economist, nos dirigimos a una automatización y robotización del trabajo y un cambio en el modelo productivo. Parece que el capitalismo de consumo está agotado y que se quiere optar por un mercado basado en tecnologías de la información, inteligencia artificial y control humano. Esto plantea muchos desafíos e interrogantes. Nos dirigimos a una mayoría de población mundial perceptora de una renta básica universal porque sus trabajos van a desaparecer o van a ser realizados por máquinas. ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿No es esto aún más esclavizante que tener un trabajo tóxico o es igual de esclavizante? Lo que no es, desde luego, es autónomo. Los seres humanos en gran medida hemos perdido nuestra autonomía. ¿Se puede recuperar de alguna forma? ¿Podemos ser autosuficientes en comunidades de individuos que tengan el firme propósito de volver a ser autónomos? ¿Los estados dejarán ese resquicio de independencia y libertad en el individuo?